el COP, a mí me da menos 10.3134. ¿Y por qué le da menos Es que lo estás haciendo al revés, porque esa fórmula, la que estás utilizando, la estás utilizando para un refrigerador, no para un, ¿cómo se llama el de HP? Una bomba de calor. Una bomba de No, calor. pero estoy usando la misma que Alejandro. Es 1 sobre... Yo creo que están mal las temperaturas. Menos la temperatura de la fuente de baja entre la temperatura de la fuente de alta. Ajá. Y te debe dar 11.3. A ver, la voy a volver a hacer. Sí. Es que hay una temperatura que da menos. La temperatura en grados centígrados es menos 5 grados centígrados. Entonces... Y a eso se le suma, ¿no? Se le suma, entonces es menos 5 más 273. Pero pues sigue dando positivo. Te queda negativo, te da positivo. Es que menos por menos es más. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, ya, profesora. Dígame. ¿Ya? ¿Ya lo puedo resolver? ¿Alguien más que tenga dudas, chicos? ¿No? No, profesora. Vámonos por otro problema. Entonces les dicto. Un inventor afirma haber diseñado una máquina cíclica. Un inventor afirma haber diseñado una cíclica para usarse en vehículos espaciales. Repito, un inventor afirma haber diseñado una máquina cíclica para usarse en vehículos espaciales. ¿Qué opera con una fuente de energía? ¿Qué opera con una fuente de energía generada por combustible nuclear? Repito, que opera con una fuente de energía generada por combustible nuclear. Coma, cuya temperatura es de 1000 Rankine. Acuérdese que Rankine se abrevia con R mayúscula, sin el símbolo de grados. Cuya temperatura es 1000 Rankine y un sumidero a 550 Rankine y un sumidero a 550 Rankine. Que irradia calor de desecho al espacio interestelar. Que irradia calor de desecho al espacio interestelar. Punto y seguido. También afirma que esta máquina produce 5 caballos de fuerza al rechazar el calor a razón de 15,000 BTUs por hora. Repito. Sí, también afirma que esta máquina produce 5 caballos de fuerza al rechazar el calor a razón de 15 BTUs por hora. Punto y seguido. Pregunta, ¿es válida esta afirmación? ¿Es válida esta afirmación?
Repito, ¿es válida esta afirmación? Listo, chicos. Entonces, les doy otros 5 minutos para resolver el problema y me avisan, ¿ok? ¿Me escucharon? Sí, está bien.
Se acabó su tiempo, chicos. ¿Nadie? ¿Nadie ha resuelto? Yuju, yuju, ¿hay alguien ahí? Yo no sé si es otro, profesora. ¿Mande? Es que me tardé un poco en entrar en la sala de espera, entonces no sé si es uno Sí, nuevo. otro problema. Ah, se lo envió con foto del WhatsApp, ¿vale? Gracias. Espérenme tantito. Ay, creo que no se ve bien. No. Ya lo envié, Omar. Para que tenga. Gracias, profesora. Solo que igual tengo un poco, bueno, yo creo que se lo consulto después de cómo se hizo el de la bomba calorimétrica. Ah, ok. No, no es bomba calorimétrica, es bomba de calor. Es distinto. Sí, perdón. ¿Se lo puedo enviar después, la pregunta? Pues si quiere de una vez, porque como que los compañeros no han encontrado. A ver, dígame. Es que la verdad estoy viendo la foto que mandó Alejandro de cómo lo resolvió y quería ver cómo, bueno, lo explicaba, pero la verdad no Déjeme supe checar de dónde salió. En la foto, déjeme checar la foto. sí. Ya, No sé, más bien cómo, bueno, de dónde sacó el 37.5. 37.5 lo convirtió. Espérame. Ah, es el calor. No. Los 3.600 kilojoules por hora. Sí, lo calculó, pero utilizó. Espérame, que sí, cierto, está como rara su fórmula, porque es la cantidad de calor entre la cantidad de trabajo. No, más bien por la cantidad de trabajo. Tiene que tener coeficiente de desempeño. No es que no hizo bien el. ¿Cómo calculó el calor? Ah, no, el calor simplemente lo convirtió. 1 kilowatt lo transforma en kilowatts. 1 kilowatt, no sé si está viendo la foto igual que yo. Sí, aquí la tengo. 1 kilowatt es a 3.600 kilojoules por hora. Si tiene 135.000, ¿cuántos kilowatts es? Simplemente es la conversión. Sí, ok. Ya en el cálculo del trabajo, en lugar de sustituir QH en kilojoules, lo sustituye como kilowatts y obtiene el valor en kilowatts. Así fue como lo hizo. Ok, bueno, vamos a regresar. Gracias. Sí, ¿de qué?
¿Nadie? Cri, 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 cri. Bueno, vamos a Creo empezar. que yo ya, profesora. A ver, enséñamelo. Es que no sé. A ver. ¿Dónde Rodríguez está? Pineda. ¿Ya me ve? No. ¿Dónde está? Alejandra Rodríguez. Ya, ahora sí ya lo veo. Es la de la eficiencia de, ay, no sé si se ve. La No. eficiencia de Ajá. de una máquina, a ver, aquí lo tengo. La eficiencia de una máquina reversible tendría que ser, según esta, punto 45, Ok. de acuerdo a la que nos dio. De acuerdo a Y, los datos. ajá, de acuerdo a los datos que nos dio, tendría que ser esa. Pero Ujú. si nosotros convertimos los caballos de fuerza a BTUs por hora, en el caso del trabajo neto, y lo pasamos a la ecuación original que teníamos, también transformando los caballos nos da 0.459. O sea, es por 0.9 Mayor. mayor. Entonces, No no cumple, no es reversible, pues, la máquina. es reversible. Eso si pudiera desprender el calor al espacio interestelar, ¿se puede hacer eso? Pues sí, pero sería como... No ¿Segura? se percibiría. ¿Segura que se puede disipar el calor hacia el espacio interestelar? Ah, no. ¿Cómo se transmite el calor? ¿Cómo que cómo? Ajá, ¿cómo se transmite el calor? Entre dos cuerpos. A ver, Sólidos. hay tres maneras de transferencia de calor. Bueno, los que lo vieron con el maestro Hugo también lo vieron y los que lo vieron conmigo también lo vimos, porque es una de las prácticas del primer parcial. ¿Cuáles son las formas de transferencia de calor, chicos? ¿Qué no es lo de sólido a sólido? No, hombre. Es lo de por conducción, convección y no sé cuál otra. Ajá, exactamente. Conducción, convección y Radiación. radiación. Ajá. En el espacio, bueno, ¿cómo se da el proceso de conducción? No, bueno, no, profesora, en el espacio no es por radiación, se transmite el calor por radiación. Ah, espéreme, no me arruine la explicación. Espéreme. La sorpresa. Perdón. La de conducción, ¿cómo se da? Pues necesitan tener dos cuerpos Interacción. en contacto, dos masas en contacto, ¿sí? Y se transmite de masa a masa, ¿sí? Por contacto directo entre dos cuerpos. Esa es conducción. Por convección, Por diferencia de densidades. por diferencia de densidades y formación de corrientes, ¿sí? Sí. Y la de radiación, ahora sí, la compañera que decía que por la radiación. Por emisión de energía. De energía de una superficie hacia el espacio. Ahora, ¿esta manera de conducción de calor es eficiente? No. No, necesita haber un cuerpo que absorba el otro calor. Sí, vamos, para que un cuerpo disipe calor necesita haber un cuerpo frío que absorba el calor. Entonces, puede estar radiando calor, pero no lo va a perder a una tasa como la que está diciendo en el problema, ¿sí? O sea, es una tasa muy alta, son 15,000 BTUs por hora. Es mucho calor por hora que se está desprendiendo. Entonces, realmente lo está perdiendo
el líquido de trabajo en la máquina térmica si la transferencia es por radiación, la transferencia de calor hacia el espacio interestelar. No, porque es muy pequeña. Es muy pequeña, ¿sí? Entonces, no es posible. Desde ahí podemos decirle que dudamos mucho de que pueda suceder eso. Y haciendo el cálculo, como lo propone Alejandra, también podemos verificar que efectivamente la eficiencia que nos está dando, pues no coincide. Ahora, ¿cómo calcularíamos la eficiencia de la máquina reversible? Nos dan las dos temperaturas, ¿sí? Entonces, sabemos que es una máquina cíclica, que es una máquina térmica. Entonces, calculamos simplemente como la eficiencia de una máquina térmica. Pues, ¿cómo se calcula la eficiencia de una máquina térmica? A ver, acuérdense. Un Pues es la que inventón. le enseñé, ¿no? La de Ajá, sí, 1. nada más ¿Lo pongo en pantalla o lo...? pues dígamela. Ah, Eficiencia 1 térmica menos la temperatura igual a de, 1 menos la temperatura de la fuente de ¿qué? ¿De alta? ¿De baja? de la ¿No? fuente de baja Ajá, entre la fuente de alta. entre la fuente de alta Ajá, y ya es esa. es esta. Entonces, esto simplemente sustituimos los valores en Rankine, ni siquiera tenemos que hacer conversión. Entonces, menos la fuente de baja son 550 Rankine Entre entre 1000. 1000 Rankine. Y hacemos la operación, ¿y cuánto le dio? Punto 45. 0.45, cerraditos, ¿no? Entonces, esta es la de la reversible, y la eficiencia térmica de la máquina no reversible sería igual a ¿qué? El resultado que me dio al final, punto 459. Ajá, sí, pero ¿cómo lo calcula? Ah, pues primero se necesita el trabajo. Trabajo neto. El El trabajo neto. dice que la máquina produce 5 caballos de fuerza, ese es el trabajo. Bueno, ese sí sería el trabajo, pero pues el real. A ver, dice... Que es hacer, o sea, es hacer la conversión de pasar los 5 caballos de fuerza a BTUs por hora para, o sea, para poder sumar los calores de entrada y de salida. Ok, pero no tienes el calor de... No tengo el calor de entrada y por eso o sea, lo determino, que en este caso es multiplicar el trabajo, que son 5 caballos de fuerza. Ajá, pero entonces, ¿cómo calcula? Yo sé que el trabajo neto de salida es igual al calor de entrada menos el calor de salida. ¿Estoy bien? Creo que sí, profesora. Sí, sí. A ver, revísenlo, regrésense sus apuntes, ahí los tienen. Ay, cómo son Es malos. más, ¿no? ¿Es más? No. No, sí es menos. No, sí es ¿Qué menos. es la diferencia? Menos. Sí. Calor de entrada Sí. menos calor de salida. Y también puedo calcular la eficiencia térmica como trabajo neto de salida entre calor de entrada. Entonces, este es trabajo neto de salida entre la cantidad de calor de entrada. Entonces, tengo y necesito calcular entonces de aquí despejo el calor de entrada y sería igual al trabajo neto de salida menos el calor de entrada, el calor, no es el calor de entrada, es el calor de salida en este caso, el calor de baja temperatura, ¿sí?
Ahora, yo sé que este trabajo es el que me está diciendo el inventor, que son 5 caballos de fuerza. Y sí los puedo convertir en BTU simplemente para tenerlos en las mismas unidades. Entonces, 5 caballos de fuerza, ¿en cuánto es en BTUs? Potencia, un Se caballo de multiplican. fuerza es a .7068 BTUs por segundo o 2544 44. o Ajá. BTUs por hora. Entonces, ese, ¿no? Sí. Entonces, sustituyendo son 5 caballos de fuerza por 2544 punto, ¿qué era? ¿25? Sí, punto 25. 25 Entre un caballo de fuerza. TU por hora entre un caballo de fuerza. Entonces, todo esto menos, estos son 15,000 BTU por hora. Entonces, ¿cuánto les dio? El calor de, perdón, les voy a mover así. ¿Cuánto les da? Profesora, ¿no se suma? Ay, sí, perdónenme. Sí. Sí, gracias. Sí, aquí se suman. Perdón, sí. Ahí da 27,720 BTUs por 27,720. hora. Ajá. ¿Cerradito? Sí, BTU por hora. BTU por hora. Ok, entonces ese es el calor de entrada a la fuente de alta temperatura. Ok, entonces, sustituyendo aquí serían, ¿cuánto da esta relación en BTUs? Para tenerlo todo en BTUs. El trabajo neto de entrada, digo de salida, 5 caballos de fuerza, pero en BTUs, ¿cuánto da? 12,721.25. 25 BTUs por hora sería igual a 5 caballos de fuerza. Ok, entonces simplemente sustituyo. Lo voy a hacer acá a la vuelta. El calor sí está en decimales, o sea, sí sobran los .25, pero no sé si los pongo o los No, sí, cierro. póngalo. No, póngalo. Punto 25 entonces. Punto Es 27,720.25. Punto 25. Ajá. Vale. Y ya está el Entonces, recordatorio de que quedan 6 minutos. ok, gracias. Sí, muchas gracias. De clase y de todo, ¿no? No, de clase todavía tengo más. Bueno, en cuanto se termine la sesión, iniciamos otra con el mismo ID, ¿ok? Entonces, de aquí calculo la eficiencia térmica real, y la eficiencia térmica real sería el trabajo neto de salida entre el calor de entrada. Y entonces estos son 12,721.25 Sí, BTUs BTUs por por hora, hora. Entre 27,720.25 27,720.25 BTUs por hora. por hora. ¿Y cuánto dio? Y ahí da 0.459. 45,9. Entonces, por este 9 no es una reversible. Y aunado a que en el espacio interestelar la transferencia de calor es únicamente por radiación, es imposible que esté desechando tanto calor, ¿sí? Entonces, no es funcional su máquina térmica, no se la compra, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Sí, yo sí, profesora. ¿De dónde salió el 27,000? 27,000. Calculamos el calor de entrada haciendo con la fórmula de trabajo neto de salida, que es igual a
calor de entrada menos el calor de salida. Despejamos de aquí y te queda entonces que el calor de entrada es igual al trabajo neto de salida más el calor de salida. Y entonces transformas los 5 caballos de fuerza a BTUs por hora y lo sumas a 15,000 BTUs por hora y son 27,720.25 BTUs por hora. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más dudas? No, profesora. Vale, entonces vamos a hacer otro. Les dicto. Una máquina térmica trabaja en un ciclo de Carnot. Se los pongo para que lo vayan copiando. Una máquina térmica trabaja en un ciclo de Carnot y tiene una eficiencia térmica de 75%. Punto y seguido, el calor de desecho de esta máquina se rechaza hacia un lago cercano a 60 Fahrenheit, a 60 grados Fahrenheit, a una razón de 800 BTUs por minuto. Determine inciso A. La producción de potencia de la máquina. La producción de potencia de la máquina. Y inciso B, la temperatura de la fuente de alta temperatura. La temperatura de la fuente de alta temperatura. ¿Sí? Pues otra vez, profe. Dice, determine la potencia de la máquina y la temperatura de la fuente de alta temperatura. ¿Listo? Un segundo. Oh, no. Espere, ¿es el 679? No, 680. Ah, perfecto. Viene ahí la respuesta, no ¿Puede me vayan a subir, dar. más bien puede bajarlo tantito, por favor? Es que no se ven los incisos. Allí así. Un poquito más. No, porque le doy la respuesta y no quiero darle la respuesta, aunque la Ah. tienen en sus problemas que les envié de todas maneras. El B es la temperatura de la fuente nada más, entonces. Ajá, de la fuente, pero es de la fuente de alta temperatura. Ahí nada más dice de la fuente, pero yo les digo de la fuente de alta temperatura. Ok, gracias. ¿Vale? Si ven la respuesta está bien, o sea, no hay problema. Lo que quiero es que hagan el esfuerzo de resolverlo, no de nada más darme la respuesta, ¿ok? Igual les doy 5 minutos porque además ya tenemos bien poquito tiempo. ¿Dudas? ¿Ya lo tienen? Ya casi. Solo hay inciso B, profesor. Ay, no, hay inciso B, la producción de potencia de la máquina, o sea, el trabajo que entrega la máquina y la temperatura de la fuente de alta. Gracias. ¿Listo ya? Ya me cansé. Ya, profesor. Vale. Bueno, entonces les doy 5 minutos, porque además ya